Apocalipsis capítulo 3. Estamos estudiando la sexta carta de 7, ¿verdad? A las iglesias. Que Jesucristo mismo dicta y escribe a las 7 iglesias de Asia Menor. Y estas cartas, cada una tiene pues un énfasis y una, digamos, perspectiva específica. Habla a ciertos tipos de cristianos. Digamos que las 7 cartas pueden mostrar 7 diferentes tipos de cristianos. Y en esta carta en particular vamos a observar un poco al cristiano fiel. Digamos que esta carta aparece como una rosa entre 2 espinos. Porque la semana pasada, la quinta carta, Sardis, fue una carta escrita a una iglesia, ¿te acuerdas? Moribunda. Y la séptima carta, que es la próxima semana, es escrito a una iglesia que Jesús les dice: yo te voy a vomitar de mi boca. Es una carta escrita a una iglesia digna de ser vomitada. Imagínate, qué feo, ¿no? Porque era una iglesia tibia. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, en el capítulo 3 hacia el final. Pero esta carta es especial porque aparece, como te digo, como una flor en medio de estos 2 espinos, ya que es una carta que no recibe reproche alguno. Es una carta escrita a una iglesia que era una iglesia que Jesucristo reconocía su fidelidad, que tenían amor por la palabra, guardaban la palabra, confesaban el nombre de Cristo. Es interesante porque hemos hablado de cómo es que las iglesias o las cartas a las iglesias representan diferentes niveles de aplicación en el sentido bíblico. Por ejemplo, esta carta o las cartas tienen un nivel de aplicación local, es decir, había una iglesia en la ciudad de Filadelfia, había una ciudad que literalmente era Filadelfia y había una iglesia en esa ciudad que está viviendo ciertas cosas y a ellos Jesús les escribe específicamente la carta. Ese es el nivel de aplicación local. Pero también hay un segundo nivel que es un nivel de aplicación, digamos, histórico, ¿no? O profético, porque en ese momento las cartas están anunciando muchos de los retos y las circunstancias en las que se va a encontrar la iglesia durante toda la historia de la iglesia, durante todas las diferentes eras de la iglesia. Y en este caso, la iglesia de Filadelfia está representando una etapa de la iglesia que creo yo estamos viviendo, es la iglesia misionera. Desde finales de 1700, en el 1800, hasta nuestra época, podemos decir que la iglesia tiene una encomienda que ha estado llevando a cabo, que es el predicar la palabra en las puertas abiertas que el Señor nos ha dado para hacerlo y salir y hacer discípulos y predicar el evangelio. No solamente esta iglesia, sino la Odisea también representan esta etapa final de la historia de la iglesia, solo que la Odisea representa una etapa de la iglesia que realmente es igual, pero en otra vertiente. También la iglesia, como puede ser fiel al llamado de predicar el evangelio y salir a las misiones, también puede ser negligente y puede ser una iglesia tibia y puede ser una iglesia que no está en el fuego de la palabra, que no está encendida por el amor de Dios, sino que está tibia, ni fría ni caliente, sino que es vomitada. Entonces hay 2 vertientes hacia el final de estas diferentes etapas históricas o proféticas. Puede ser tanto la iglesia misionera identificándonos con Filadelfia, o puede ser esta iglesia tibia, digna de ser vomitada, como la iglesia de la Odisea. Mientras estudiamos esta semana y la próxima semana estas cartas, tenemos la responsabilidad de observar a cuál nos parecemos más nosotros como cristianos y como hijos de Dios. Podemos decir que somos como Filadelfia o como la Odisea, ¿no? Entonces, ese es el nivel de aplicación histórico. Ya hablamos del nivel de aplicación local, luego el nivel histórico. ¿Te acuerdas que hay otros 2 niveles más de aplicación? El tercer nivel es el nivel ¿cuál? El nivel general. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En cualquier etapa, en cualquier época, somos responsables de escuchar lo que la palabra de Dios nos dice respecto a su voluntad. Y por último, el nivel más importante de aplicación, ahora sí, que es el nivel personal, en donde cada uno de nosotros tenemos que aplicarnos los principios bíblicos y lo que el Señor está hablando a nuestras propias vidas, primeramente, y escuchar lo que el Señor tiene que confrontar y que estamos haciendo mal en nuestras propias vidas. Y este es entonces el nivel personal, el más importante. Bien, la iglesia de Filadelfia, comienza la carta diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, una ciudad conocida por su delicioso queso crema.
No, no es cierto. Pero sí fue la ciudad donde el príncipe de Bel-Air nació y creció. En Filadelfia yo nací y crecí. No, no es cierto. Yo sé que ya llevo 2 reuniones haciendo el mismo chiste, pero hay una cierta satisfacción en que cada vez se rían, ¿sabes? Como del mismo chiste malo. Filadelfia de las ciudades era la más pequeña. De las 7 ciudades probablemente era la que tenía en cierta forma menor influencia. Las demás ciudades, o la mayoría de ellas, estaban cerca de ciertos puertos, en las orillas hacia el mar. Pero esta ciudad estaba muy metida, ¿no? Estaba tierra adentro y no tenía la misma posibilidad de comercializar y exportar sus productos como las otras ciudades. Sin embargo, bueno, había una importante producción en los viñedos, una industria de vinos considerable, y eso era lo que sostenía la economía de ese lugar. No solo eso, sino que no estaba cerca de la orilla, pero estaba cerca de una ruta principal por donde el correo postal del Imperio Romano transitaba. Y si recuerdas, el Imperio Romano siempre buscaba pues exportar o canalizar información, el lenguaje, las comunicaciones, la cultura y demás. Y por su ubicación, Filadelfia era una puerta para hacer esto hacia el mundo antiguo, por lo que era conocido como la Puerta de Oriente, así le llamaban, la Puerta de Oriente, por donde el Imperio Romano, digamos que canalizaba toda esta información, comunicación, esparcía lenguaje y demás. Con todo, era una ciudad pequeña, llamada también la Pequeña Atenas, porque era similar a la gran ciudad de Atenas, donde había todos estos majestuosos templos. Digamos que era como a escala. La Pequeña Atenas también tenía y contaba con muchos de estos templos de adoración a muchas deidades, dioses griegos y mucha idolatría y demás, pero tenían templos para todos estos dioses. Era una ciudad, digamos, muy completa en cuanto a adoración pagana, si tú quieres, ¿no? Tenían todo tipo de templos, quizá no tan majestuosos como en Atenas, pero sí emulaban esa gloria. Y algo interesante es que había una falla geológica en esta zona y había muchos sismos. Constantemente habían derrumbes, había un ambiente de incertidumbre respecto a cuándo iba a venir el siguiente terremoto o temblor. Y bueno, eso es lo que más o menos en el contexto vemos. Como ya lo mencionamos, creo, es la única, o junto con Esmirna, las únicas ciudades que no reciben, o las únicas iglesias en ciudades que no reciben un reproche del Señor. Todo es realmente elogios y promesas del Señor, consejos también, pero no hay reproches. No porque no fueran pecadores, sino simplemente habían descansado y confiado en la gracia y se habían rendido al Señor de tal manera que el Señor no ve nada de lo cual reprocharles o reprenderles. Así que con eso en el contexto, Filadelfia, todo tipo de templos, idolatría, pero también esta situación de la falla geológica y demás, Jesús les escribe lo siguiente. Versículo 7 escribe al ángel de la iglesia en esta ciudad, este representante de la iglesia, pero por supuesto la carta es a la iglesia. Y Jesús se presenta a sí mismo de 3 maneras, versículo 7. Esto dice, ¿el qué? El santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. Eso significa que Él es quien abre y ninguno cierra, quien cierra y ninguno abre. Número 1, santo. ¿Qué significa santo sino apartado o distinto a, diferente? Vemos en el libro de Apocalipsis que los seres vivientes no pueden parar de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Esto es diferente, diferente, diferente. O sea, no es suficiente con un diferente, es 3 veces diferente, es absolutamente diferente a todo lo que puedes conocer. Y esto es relevante porque veíamos y decíamos que entre todas esas deidades que se tenían en la cultura grecorromana, en este mundo helenista, Él es el único que es distinto. Él es especial, Él es punto y aparte a todos estos dioses que en ese mundo se tenían, y debemos saberlo. Aún hay muchos ídolos que se adoran el día de hoy. Quizá ya no hablamos de estos dioses griegos, pero sí adoramos nuestra carrera, adoramos nuestra posición económica, adoramos nuestro trabajo. A veces en nuestra familia tenemos una dependencia de otras personas. El único que merece la alabanza y que es diferente y es santo y es separado
y es puro de pecado es Jesucristo. Él tiene la misma sustancia y la misma esencia del Padre. Su santidad es algo que le distingue. Es un atributo importante acerca del Señor. Él es santo, pero no solo santo, sino ¿qué más? Número 2, ¿qué dice el texto? Verdadero. Algo también importante. No es que Jesús tiene una verdad para darnos, sino que Él es la verdad. La verdad no es un concepto, la verdad no es una filosofía. La verdad es una persona y su nombre es Jesús. Juan 14:6, lo hemos repetido una y otra vez y es de los versículos que más creo yo hemos citado desde este púlpito y no me voy a cansar. Me encanta y lo amo. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pueden haber muchos dioses, pueden haber muchas deidades con D minúscula que son adorados, muchos templos a estos falsos dioses, pero el único que es el Dios verdadero es Jesucristo, el único Dios verdadero, Jesucristo. Él es el camino y nadie puede venir a Dios si no es por medio de Él. Nadie puede recibir salvación porque en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre. Hechos 4:12, debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres, solo el nombre de Jesús. Mucha gente seguramente buscando llenar el vacío de su alma, buscando tener algún tipo de conexión espiritual con algún Dios. Jesucristo dice, el único, verdadero y auténtico soy yo. A mí es a quien tienes que adorarme, a mí es a quien te tienes que rendir y nadie más puede venir al Padre. Nadie puede venir al Padre, nadie más puede llevarte al Padre si no es Cristo Jesús, el santo, el verdadero, y dice, el que tiene ¿qué? La llave de David, aquel que tiene las llaves, aquel que tiene el control, aquel que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. El que tiene las llaves es el que tiene la autoridad, el que tiene las llaves de la casa es el que decide quién va a entrar y quién no va a entrar, ¿verdad? Y si dejaste las llaves adentro ya valiste gorro, ¿no? Pero si tú conoces la contraseña, si tú tienes la llave, eres aquel que puede abrir o cerrar la puerta y solamente Jesucristo es quien puede abrir o cerrar la puerta de la salvación. Me gusta pensar en que cuando el arca de salvación, cuando Dios habría de traer este diluvio y entran los animales y entra Noé y determina Dios que es Noé y su familia quienes habrían de entrar, después de que están dentro del arca dicen, bueno, ¿y quién cerró la puerta? La Biblia dice que ¿quién cerró la puerta? Dios mismo cerró esa puerta porque solamente Dios es quien puede cerrar o abrir una puerta y más tratándose de salvación. Nosotros no podemos cerrarle la puerta de la salvación a nadie, pero tampoco la gente va a ser salva porque nosotros queramos que la gente sea salva. Los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne, sangre, humano, varón, de alguna persona, sino por voluntad de Dios. Él tiene las llaves de David. Él es el santo, Él es el verdadero, Él es quien tiene las llaves, Él es quien tiene la autoridad, Él es quien tiene la soberanía y Él es quien afirma algo acerca de la iglesia de Filadelfia. Yo conozco, versículo 8, yo conozco tus obras, yo conozco todo acerca de ti. Y después de yo conozco tus obras casi siempre viene un reproche, ¿verdad? En este caso no hay tal, sino que vienen los elogios. El Señor antes de elogiarlos les dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y antes de hablar de la puerta, porque eso es lo que sigue en nuestro estudio, en el flujo del pasaje y de la carta, voy a saltarme un poco lo de la puerta, ahorita vamos a hablar de la puerta, pero quiero observar los elogios, ¿ok? Observamos juntos los elogios. Dice después de punto y coma, porque aunque tienes, ¿qué dice? Poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ok, vamos a observar. Tienes poca fuerza, ¿les parece un elogio? Bueno, el día de hoy no es para nada un elogio decirle a alguien, tú eres débil, ¿no? Tú no tienes fuerza, tú no tienes influencia, tú no tienes poder. Pero la palabra es diferente. El Señor Jesús reconoce que eso es algo bueno. Tienes poca fuerza. Es algo completamente diferente a lo que nosotros reconoceríamos o exaltaríamos. Este mundo no busca la debilidad o la falta de fuerza, sino el poder, la influencia. Entre más influencer seas, vas a tener más reconocimiento, más seguidores, más gloria. La debilidad no se premia. No vas a encontrarte con un programa que te diga 5 pasos para ser menos influyente, ¿no? 5 pasos para ser más débil. ¿A alguien le gustaría tomar un curso? 5 pasos para ser menos fuerte y más débil y más vulnerable. No es el pensamiento ni de
ni en la iglesia ni en la cultura. Todo se trata de escalar, de ir hacia arriba, de ser influyentes, de tener poder, de tener capacidad. Sin embargo, el Señor Jesús reconoce eso en la iglesia y es algo bueno. ¿Sabes por qué? Porque donde hay poca fuerza en mi carne, Dios puede operar en mi debilidad. A veces pensamos que entre mayor influencia y poder, mejor podemos servir a la causa de Dios, y por eso queremos ser influyentes y relevantes, pero el Señor dice: yo no necesito tu influencia, yo no necesito tu relevancia, yo no necesito tu fuerza. El Señor es capaz de hacer algo grande con algo muy pequeño. ¿Estás de acuerdo? El Señor no está buscando grandes capacidades, grandes talentos. Si tienes una capacidad pequeña, pero tienes un corazón rendido a Él, Él es capaz de utilizar esa poquita fuerza y poquita influencia para su gloria y para su honra. Y el Señor ve las cosas diferentes. El mundo te dice tienes poca fuerza, el mundo dice que eres pobre, ¿no? Pero ¿te acuerdas a Esmirna? Le dice en el 2:9, aunque eres pobre, en realidad tú eres rico. Jesús ve las cosas de otra perspectiva. Y donde nosotros podemos ver una carencia, el Señor ve una posibilidad de manifestar su gloria en esa debilidad. 2 Corintios 12. Me encanta 2 Corintios 12, 7 al 10, que nos recuerda, y Pablo habla de cómo es que él fue llevado al tercer cielo y vio y escuchó cosas que no les es dado al hombre expresar. Pero dice, para que no me exaltase desmedidamente por estas grandes revelaciones, me fue dado un aguijón en mi carne. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. En otras palabras, Dios sabe balancear la cantidad de bendiciones y la cantidad de pruebas para que no nos ensoberbezcamos, ni tampoco para que nos extraagüitemos, ¿verdad? Sino para mantenernos balanceados en nuestra fe. Y dice que él había recibido este aguijón en la carne. No sabemos qué era exactamente, pero le causaba debilidad, era una lucha que él había rogado a Dios 3 veces que le quitara. Dice, 3 veces he rogado, verso 8, al Señor que lo quite de mí, y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, es suficiente mi gracia en este tiempo de debilidad, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice, me gloriaré. ¿Cómo se enfrenta? ¿Con qué actitud se enfrenta la debilidad? Dice, con buena gana. ¿Me gloriaré más bien en qué? ¿En mi poder? No, en mis debilidades, para que repose sobre mí, no mi poder, sino el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, mira lo que dice verso 10, me gozo en debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Tenemos que explicar esto? Es tan claro ver cómo la Biblia presenta las cosas de una perspectiva tan diferente, cómo Dios permite las debilidades y las pruebas para que podamos comprobar el poder de Dios. La debilidad bíblicamente es algo bueno. Dios permite eso para recordarte quién eres y tenerte donde te quiere tener. Quizá antes tenías demasiado poder, demasiada autoconfianza, y Dios te tuvo que llevar al punto en el que estás para que puedas depender de Él, porque entre más débil soy, es ahí donde Él va a manifestar su poder. Cuando soy frágil, el poder de Dios no tiene obstáculos para obrar en mi vida. Pero cuando confío demasiado en mí mismo, cuando confío demasiado en mis capacidades, cuando confío demasiado en lo que yo puedo hacer, me cuesta mucho que Dios pueda obrar. Porque cuando las cosas resultan, ¿a quién le voy a dar la gloria? Pues yo lo hice, ¿no? Porque soy súper capaz, porque soy súper espiritual, porque estoy bien cañón para la gloria de Dios, según yo, ¿no? Pero cuando soy débil y cuando la adversidad y la angustia y mi debilidad me dejan frágil y expuesto, ahí es donde el Señor puede comenzar a obrar. Ahí es donde la gloria y la honra son para Él. Así es que tenemos que perder el miedo a eso. Tenemos que encontrarnos débiles. La verdad es que siempre queremos proyectar una imagen de que todo está bien, ¿no? Y te preguntan, ¿cómo está, hermano? Y tú, en victoria, ¿no? Cuando en realidad estás batallando y estás pasando por un tiempo difícil y nos da temor contestar con sinceridad, porque si dices, no, mira, la verdad estoy batallando, estoy con poca fuerza, pues le falta fe, hermano, ¿no? Como que siempre esa es la postura que hay, pero no debería ser así. Los tiempos de debilidad a la luz de la palabra son los momentos en los que el Señor permite eso para manifestar su poder y su gracia en mi vida. Eso no se va a poder ver en nuestras vidas a menos que seamos llevados a un punto de fragilidad y vulnerabilidad. Es ahí donde la mano de Jesús puede intervenir más fácilmente.
y podemos depender mejor de sus fuerzas. Así es que es algo bueno la debilidad. No es que cuando tú eres más fuerte, Jesús se va a hacer más fuerte. Es cuando tú eres menos fuerte que Jesús se va a hacer más fuerte en tu vida. Cuando tú eres más débil y frágil, Él va a ser más fuerte y más grande en tu vida. Así es que qué importante esto. Enfrentar debilidad, lo leíamos, debilidades, angustias, afrentas, necesidades, persecuciones. Eso es parte de la vida cristiana. Eso es parte del caminar del creyente. Quizá no encajan con el evangelio que se nos ha predicado o que hemos escuchado, donde todo tiene que estar bien y donde todo tiene que ser cool y que te dicen que al venir a Jesús todos tus problemas se van a acabar, pero no es cierto. Jesús quiere llevarte a esos tiempos para usar esas necesidades y Él va a usar los problemas con tus hijos, Él va a usar las situaciones en tu matrimonio, Él va a usar tu trabajo, las dificultades, la enfermedad que tienes, los días grises para que su poder se perfeccione en tu vida en esos tiempos. Entonces, poca fuerza, tienes poca fuerza, no es algo malo, tienes poca fuerza. Pero aunque tienes poca fuerza, ¿qué les dice? Has guardado, verso 8, has guardado mi palabra. ¿Están conmigo? ¿Sí? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dos cosas importantes. Guardado mi palabra. No dice has solo recibido mi palabra o escuchado mi palabra, sino has ¿qué? Guardado. ¿Eso qué significa? La has atesorado y la has obedecido. Guardar tiene esta idea de obedecer, recibir para vivir a la luz de lo que Dios te está pidiendo que hagas. ¿Cómo podemos demostrar nuestro amor por el Señor en realidad? Alzando nuestras manos, cantando lindas canciones, viniendo el domingo a la iglesia. Bueno, eso es parte de una vida de adoración. Pero esencialmente el Señor Jesús nos dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, guarda mi palabra. No se trata solamente de conocer la voluntad de Dios intelectualmente y llenar mi cabeza de información teológica, sino de obedecer y vivir a la verdad y a la luz de la verdad, mejor dicho, vivir a la luz de la verdad que Dios nos ha dicho y nos ha hablado claramente. No es suficiente con solamente saber estas cosas. Si sabes estas cosas, solamente vas a ser bienaventurado si las haces, es lo que dice el Señor Jesús. Vivir una vida de obediencia a la dirección. Vemos que esta iglesia había guardado la palabra. Eso significa que ellos habían tomado en serio las palabras de Jesús. ¿Estás tomando en serio las palabras de Jesús? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Cuáles son sus instrucciones para ti como esposo, como hijo, como líder en el área donde tengas liderazgo e influencia? ¿Cuáles son las instrucciones que el Señor te ha dado? ¿Estás considerándolo con seriedad? Esta iglesia había guardado la palabra de Dios y no solo había guardado su palabra, sino que no había negado su nombre. Es lo que dice ahí en el versículo 8, ¿verdad? No has negado mi nombre. ¿Qué significa eso? Que ellos habían confesado quién es Jesús. No nada más que Jesús se llamaba Jesús, ¿no? Como que no has negado mi nombre. Oye, ¿Jesús se llamaba Jesús? Sí, se llamaba Jesús, no se llamaba Rodrigo. No está hablando de eso. No es que no he negado su nombre de que no se llamaba Jesús. No es tanto el nombre en sí, sino lo que representa el nombre. ¿Qué representa el nombre Jesús? Jesús es salvación. Eso significa que ellos habían reconocido que Jesús salva. ¿Alguien más salva? No hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Es lo que dice la Biblia. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios hecho hombre. Jesucristo es Dios el Hijo. Ellos habían reconocido y sostenido y se habían aferrado a la verdad de quién es Jesús y del carácter de Jesús. Habían guardado su palabra, habían no negado su nombre. Pero mira en el versículo 10, otra cosa más que ellos habían hecho. Me estoy saltando el verso 9, ahorita vamos para allá. Y ahorita regresamos al principio del 8, no te preocupes. Pero mira el verso 10 porque les reconoce, ¿has guardado la palabra de qué? De mi paciencia. Has sido paciente en medio de la adversidad. En el versículo 9 les dijo que hay una gente que son sinagoga de Satanás, que dicen que son judíos, que son el pueblo de Dios, pero en realidad no lo son, sino que mienten. ¿Son instrumentos de Dios? ¿Son instrumentos de quién? De Satanás, estorbando a los hijos de Dios, estorbando la obra de Dios. Y estos cuates, después de toda esta presión y todos estos obstáculos y todas estas mentiras que ellos habían dicho y toda esta presión, no sabemos exactamente cómo, pero sí estaban
estaban estorbando y buscando obstaculizar la fe de los filadelfos, ¿no? Ellos, a pesar de eso, estaban aguantando prolongadamente todas estas tribulaciones. Ellos estaban fieles, ellos habían guardado la palabra de su paciencia, habían sido pacientes. La palabra paciencia habla de perseverar, de aguantar vara un buen rato en el griego, de soportar prolongadamente los problemas. Porque dime si no, hay gente alrededor que cuando tú confiesas a Jesucristo como tu Salvador, confiesas el nombre de Jesús, empiezas a obedecer la palabra, no empiezan a obstaculizarte, a ridiculizarte, a humillarte, a señalarte. ¿Y a poco no? ¿En tu familia no te ha pasado? Que por ser cristiano de repente pues ya no te invitaron, ¿no? Y ya nada más vas a Facebook y ves las fotos y dices, ay, se ve que se la pasaron bien, ¿no? Y no me invitaron, pero pues bueno, no importa, entiendo que es parte del precio de seguir al Señor y de que no quieren saber nada de mí, ¿no? En el trabajo te meten el pie, se burlan de ti, en la universidad, tus maestros, a ver el cristiano, ¿no? Y te empiezan a decir, y es parte, pero dice ahí, ha sido paciente. Esta iglesia, creyendo la palabra, siendo fieles al Señor, siendo pacientes, soportando la prueba. Qué bueno es ver este ejemplo y decir, Señor, permíteme tener esta actitud, permíteme serte fiel como este cristiano o este tipo de cristiano, tipo de iglesia que vemos en Filadelfia. Quiero serte fiel. He puesto delante de ti. Ahora sí, versículo 8. A estos que hemos visto, tienen poca fuerza, pero guardaron su palabra, no negaron su nombre, fueron pacientes y perseverantes a través de la prueba. Jesús les promete una puerta abierta. Verso 8. Puse delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿De qué está hablando esta puerta abierta? Porque bueno, muchos de nosotros de repente cuando oramos andamos abriendo y cerrando puertas de que Señor, abre puerta para mi negocio, Señor, abre puerta para este proyecto, cierra esta puerta y decimos, ¿estará hablando de que las puertas abiertas son para mis proyectos personales? En la Biblia, cuando encontramos puertas abiertas, ¿sabes de qué hablan? Hablan de oportunidades para predicar el evangelio. Esas son las puertas abiertas. Lo vemos en 1 Corintios 16:9, una puerta grande para predicar. 2 Corintios 2:12, puerta grande y muchos adversarios, igual para el evangelio. 2 Corintios 2:12, ya lo dije, ¿va? Ya, no. Cuando llegué a Troas para predicar, ok, espérenme. 1 Corintios 16:9, ya, 2:12 sí. Colosenses 4:6. 4:3. Que el Señor nos abra puerta, ¿para qué? Para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Oportunidades para el evangelio. Qué importante ver eso. El Señor ha abierto una puerta y Él es quien abre y nadie cierra, y quien cierra y nadie abre. Me gusta ver eso. El Señor es quien abre las puertas. Nosotros podemos tratar de meternos y forzar alguna puerta, pero el Señor es el único que puede abrir y cerrar. Dice ahí, Él abre y ninguno cierra. Y tenemos que estar conscientes de eso, porque a veces el Señor no está abriendo la puerta y nosotros, ¿cómo de que no? ¿No? Y tumbas la puerta y ya llegó el evangelista que estaban esperando y todos así de... Y el Señor de que yo no abrí la puerta, ya rompiste la puerta, a ver, ahora... ¿no? Pero qué importante detectar qué puertas sí son del evangelio, qué puertas sí son a las que Dios me está llamando para ministrar y servir, y qué puertas no son la voluntad de Dios para mi vida y nada más soy yo queriéndome meter y queriendo yo ahí hacer lo mío y que me escuchen predicar y que me escuchen hacer mis cosas ahí, ¿no? Debemos tener discernimiento y pedirle al Señor que realmente nos muestre cuál es la puerta que tú has puesto delante de mí. Y déjame decirte algo. Todos tenemos una puerta abierta. Para empezar, porque la puerta está abierta y saliendo tienes un mundo misionero allá afuera que puedes predicar. Y no, pues saliendo están las escaleras, sí, pero abajo hay otra puerta que también está abierta. Y puedes salir al mundo y puedes hablar y puedes compartir y puedes predicar. Tu matrimonio es una puerta, tus hijos son una puerta, tu trabajo es una puerta, tu escuela es una puerta, tus vecinos. Toda la gente de la que Dios te ha rodeado y necesitas identificar eso. Yo le doy gracias a Dios porque... en estas últimas semanas, en estos últimos quizá meses, Dios me ha dado la oportunidad de compartir abajo del púlpito y hablar con gente que jamás vendría a la iglesia, jamás se pararía aquí o leería una Biblia.
y veo cómo el Señor a través de la música me ha abierto algunas puertas para hablar y tratar con personas, y me ha hecho tanto bien poder identificar esa necesidad fuera de la iglesia, porque el Señor no dijo tráelos, sino id y predicar el evangelio, y utiliza cualquier oportunidad que tengas para poder hacerlo allá afuera. No nos encerremos en una burbuja cristiana, sino aprendamos que la necesidad está allá afuera, que la puerta que Dios abre es para salir al mundo y compartir las buenas noticias. Dios ha abierto una puerta. Ahora, 4 promesas que el Señor nos hace a aquellos que han sido fieles, guardado su palabra, no negado su nombre, siendo pacientes, aunque tenemos poca fuerza, pero Él se encarga de 4 cosas y nos da 4 promesas. Ahora sí, en el versículo 9, en la segunda parte del verso 9, viene la primera, la segunda en el verso 10 y la tercera y cuarta en el verso 12. ¿Okay? 4 cosas, una en el 9, otra en el 10 y otras 2 en el 12. ¿Okay? Veamos la primera, versículo 9. He aquí, ¿qué dice el Señor que hará? Dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Lo voy a refrasear de la siguiente manera, lo voy a poner en otras palabras para que lo entendamos. ¿A qué se refiere? Yo me voy a encargar de tus adversarios. Porque ¿de quién está hablando? Porque está hablando de los que se dicen ser judíos y son sinagoga de Satanás y se oponen al evangelio. Y aquí el Señor dice, mira, no te preocupes de tus adversarios, yo me voy a encargar. Tú no tienes que ir a meterte a la sinagoga de Satanás, yo te voy a ahorrar ese trabajo y me voy a encargar de eso. No pierdas el tiempo discutiendo con tus adversarios. No tienes que perder tiempo y fuerza y terminar enojado y sacado de onda. Encárgate solo de lo que te he pedido, que es ser fiel. Retén lo que tienes, lo vamos a ver en un momento adelante. Tú ocúpate de mi relación, de tu relación conmigo, de cumplir la gran comisión, de ir y predicar, y yo me voy a encargar de tus enemigos, yo me voy a encargar de tus adversarios. Haz tu trabajo. Primera promesa. Segunda promesa, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, segunda promesa, te guardaré, ¿qué dice? De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Está hablando de que Él nos va a guardar a través de todas las pruebas? Aquí no está hablando de eso, aunque eso también es verdad, que Él nos va a guardar a través de cualquier valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Él estará conmigo. Pero en este texto no está hablando de las pruebas en general, está hablando de una hora de la prueba, un evento específico, un momento específico que va a ser una prueba que va a venir a escala global, una prueba global que tiene como propósito probar a los que moran en la tierra. ¿De qué está hablando? Creo que está hablando sin duda alguna de este evento que conocemos como la gran tribulación. Este tiempo en el que el Señor va a traer su juicio por el rechazo que el mundo ha tenido para con Él y va a probar a los moradores sobre la tierra. Y la Biblia dice que la iglesia, aquellos que sean la iglesia fiel, van a ser tomados antes de que esta gran tribulación comience a suceder, que seremos tomados con el Señor para estar con Él en las nubes, lo que conocemos como ¿te acuerdas? El rapto de la iglesia, el arrebatamiento, el momento en el que el Señor venga y nos lleve para estar con Él. Es una promesa que tú y yo tenemos, Él nos va a llevar a casa porque Dios no nos ha puesto para ser objetos de su ira, sino para alcanzar misericordia, el favor de Dios. Y creo que esto se confirma en el verso 11. He aquí que dice, yo vengo pronto. Así que el consejo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, dice el Señor. ¿Y qué es lo que esta iglesia tiene? Bueno, tiene poca fuerza, pero poca fuerza es sinónimo de dependencia, porque entre menos fuerza, más tengo que depender de Dios. Retén tu dependencia a Dios. ¿Qué más tienen que retener? ¿Qué más tenían? Tenían obediencia a la palabra, ¿verdad? Has guardado mi palabra. ¿Qué más tenían? No han negado su nombre, tenían fe y confesaban, no dejes de confesar a Jesús, pero también tenían paciencia.
Aguanta vara, espera, retén lo que tienes, vengo pronto y hazlo para que ninguno tome tu corona. Tercera promesa, versículo 12. Versículo 12. Al que venciere, yo lo haré, ¿qué dice? Columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Esto es relevante porque las columnas inspiran seguridad. Una columna de acero por dentro, con cemento por fuera, eso te transmite la seguridad de que una edificación no se va a derrumbar. Y hablábamos de que esta ciudad era una ciudad que tenía bastante actividad sísmica, ¿no? Entonces, es una forma en la que creo que el Señor Jesús les está diciendo, ok, ustedes han visto terremotos, hay inestabilidad, pero yo les prometo y les garantizo que habrá un día en el que todo va a estar más que estable y ustedes van a ser estables, completamente estables. Hoy todo se mueve, nuestras emociones se mueven, la economía se mueve, la bolsa se mueve, el dólar se mueve, la política se mueve, la seguridad se mueve, todo se mueve, pero habrá un día en el que todo será absolutamente estable y estaremos con Él y seremos como columnas y estaremos en ese lugar seguro y no seremos destruidos. Esa es la tercera promesa, como columnas. Y lo cuarto que el Señor les promete está ahí en el versículo 12, donde dice, escribiré sobre él, ¿qué dice? El nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Aquí el Señor promete escribir el nombre de su Dios, el nombre de la ciudad de su Dios y también su nombre nuevo. Esto es increíble. El hecho de que el Señor escriba su nombre en nosotros me hace recordar Toy Story, perdónenme. Tengo hijos de 3 y 5 años y de pronto así las cosas, ¿no? Pero qué increíble porque hay algo especial cuando escribe el nombre Andy, el dueño de Woody, en su bota y después también pone su nombre en Buzz, ¿no? Y eso habla así como que los demás se quedan, puso su nombre en tu bota, wow, ¿no? Qué increíble. Eso es pertenencia, esa es la idea, es mío, es mi consentido, ¿no? Me pertenece, ¿sabes? Le pertenecemos al Señor y Él va a poner su nombre, somos suyos, tienes que saber eso. Le perteneces porque Él te compró, como decíamos en la cena del Señor, pagando un precio que fue su misma sangre, para que le pertenezcas, para que seas suyo. Y Él va a poner su nombre en ti, vas a llegar al cielo y vas a ver y va a decir ahí Jesús, ¿no? Vas a tener su nombre, el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, esta capital del cielo, la ciudad capital del cielo. Y vamos a disfrutar de ciudadanía eterna en la patria celestial. Pero me encanta que concluya hablando de mi nombre nuevo, porque vamos a ver al Señor y todas las expresiones que habíamos usado para referirnos a Él no se van a comparar con lo que vamos a ver en ese momento y nos va a dar ese nombre nuevo para podernos referir a Él de una forma en la que nunca nos hemos referido a Él. Tú le has dicho al Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, tú eres mi primer amor, tú eres el alfa, el omega, el principio, el fin, tú eres lo que yo necesito, tú eres el pan que sacia mi alma, tú eres el agua que satisface mi sed. Le has dicho al Señor muchas cosas y todo es bello, pero hay un nuevo nombre. ¿Quieren saber cuál es? En 100 años les contesto. Todos lo vamos a saber. Confía en Cristo y sabrás cuál es ese nuevo nombre y no solamente lo vas a saber y escuchar, sino que lo vas a llevar escrito porque Él lo va a escribir en ti, en tu vida y vas a ser suyo. Termina diciendo, versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hoy necesitamos escuchar esta palabra que el Señor ha hablado. Amén. Padre, gracias por este tiempo en tu presencia. Qué hermoso, Señor, es saber que en un mundo en donde todo se trata de fuerza, de no mostrar debilidad, de creer que nosotros podemos y que somos campeones, tú nos dices que nuestra poca fuerza es suficiente, Señor. Y tenemos un gran descanso en saber que no depende de que seamos los más fuertes, sino que tú mismo eres quien abre las puertas, quien se encarga de nuestros adversarios, quien nos lleva a un lugar seguro, Señor, y que a pesar de nuestra poca fuerza podemos descansar en que te pertenecemos a ti, que eres un Dios fuerte. Señor, gracias porque podemos confiar y depender de tu fuerza, de ti, y podemos perseverar con paciencia, guardando tu palabra, no negando tu nombre, llevando el evangelio
a través de cada puerta que tú nos abres en tu fuerza y no en la nuestra, Señor. Lo que nos has pedido, retener lo que tenemos y ser fieles, perseverando pacientemente y confiando en ti. Así que, Señor, permítenos identificarnos con esta iglesia, que es la que identifica esta etapa de la historia de la iglesia, Señor. Y guárdanos de no ser como la Odisea, Señor, que la próxima semana estaremos siendo advertidos. Pero permítenos ser una iglesia fiel. Que Semilla Santa Mónica, Señor, pueda ser llamada la iglesia fiel en medio de un mundo que te rechaza, Señor. Que tú eres nuestra esperanza, tú eres, Señor, en quien ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús.